Este verano apareció la araña del banano en la costa este de nuestro país y esto provocó alarma porque el veneno de esta araña puede ser letal. De este tema, pero también de otros que son frecuentes en el verano, de cómo prevenir y de a qué estar atentos y cuáles deben ser verdaderamente alarmas, es que vamos a hablar a continuación con nuestra invitada, la profesora adjunta María Noel Tortorella. Es docente adjunta justamente de la Cátedra de Toxicología, la Clínica de Toxicología del Hospital de Clínicas. Le damos la bienvenida. ¿Cómo anda? Buen día. Gracias por acompañarnos. Gracias. Arranquemos por lo más llamativo del verano, que tiene que ver con la aparición de esta araña. ¿Se dio una alarma desmedida con respecto a esto? Sí, la alarma en realidad sí fue desmedida porque nosotros tenemos casos, Foneutria es el nombre científico, araña del bananero. Desde el año 2000, 2002, los casos han sido siempre reportados leves y en estos últimos años no ha habido más que los mismos casos que se han reportado desde ese año. Es decir, no cambió nada. No ha aumentado, no. ¿Cuántos casos hay por verano? Aparece en el verano. Porque es en el verano, vienen con las bananas, en general vienen cuando se compran los cachos de banana sucias, que se le dice. De casos harán 2 o 3 casos por año, son pocos. ¿Cómo es la característica de esta araña? La característica de la araña se lo dejo a los biólogos. El cuadro clínico es de mucho dolor. En la zona local no, Después de no deja nada. mordedura. De la mordedura lo que hay es mucho dolor y los riesgos son principalmente en niños muy pequeños o en adultos mayores, en el cual da un trastorno cardíaco y un edema agudo de pulmón. O sea, altera la frecuencia cardíaca, digamos, la mordedura. Exactamente. Producto del veneno, Producto del veneno, exactamente. Si alguien encuentra una araña de esas características que estamos viendo en pantallas, ¿qué debe hacer? O si es picado. Si es mordido, va al médico, al centro asistencial que le corresponda. Por la araña se lo dejo a los biólogos que hacen con ellos. Más allá de la aparición de estos animales y el reporte, ¿han tenido reportes de mordeduras de esta especie específicamente? Sí, hemos tenido. Más fueron en el año 2000, 2002, que fue cuando más hubieron. Y después quedarán no más de 3 al año. ¿Son frecuentes los reportes de mordeduras de arácnidos al departamento? Nosotros anualmente tenemos sospechas, porque muchas veces a partir de la lesión se sospecha que es una mordedura de araña, unos 300 casos. 300 casos al año. Más o menos, entre 200 y 300. ¿Cuál es el arácnido más peligroso que habita el país? En nuestro medio, el más peligroso es la araña del rincón, el Oxoceles, la ETA. ¿Cómo para identificar? No me doy cuenta cuál es. ¿Cómo para identificar cómo sería? Es la araña que está atrás de los cuadros, en los lugares más sucios o en las que no se limpian habitualmente en el hogar y está dentro de nuestro hogar. ¿Qué pasa si muerde? Si muerde esa araña, tenemos a nivel local todo lo que es una lesión necrótica, o sea, una pérdida del tejido celular, digamos. Celular y hasta muscular puede llegar. ¿Inflamación en esa zona? Inflamación no tanto, sino una lesión que genera una tumefacción con elementos de isquemia y de vasculitis, con lo cual genera lo que se le llama una placa lebeloide. Es como queda como una lesión marmórea, con rasgos violetas, rasgos pálidos, y en el lugar de la inoculación lo que es una ampolla de agua. Eso es lo más característico, que cuando después se rompe queda lo que se llama una úlcera. ¿Y qué tratamiento requiere? Cuando es solamente cutáneo, solamente se controla. El problema es que si el veneno circula y hace un cambio en nuestro sistema, ahí es cuando se da el veneno. ¿Qué es lo que provoca? Lo que se llama hemólisis, es una destrucción de glóbulos rojos a nivel sanguíneo. Entonces, ahí, en ese caso, sí tenemos suero antiarácnido para este tipo de especie. Y en los casos de mordeduras que usted mencionaba, ¿cuántos llegan a esa etapa? Y capaz que
que estemos dando suero anualmente será un caso, máximo 2, pero no más de eso. ¿Eso depende de la característica de la araña que muerde o de las condiciones de la persona que No, es una araña que está dentro de casa y que habitualmente en el momento que ocurre el accidente es o dentro de la cama o se oculta en los zapatos, en la ropa, está colgada. Ajá. O sea que hay que tener cuidado, entonces lo mejor es tener la limpieza en el lugar para no darle cabida a estos animales. Y la ¿no? limpieza y, bueno, deberíamos acudir siempre lo que nos vamos a poner, dar vuelta a los zapatos, ¿no? Esas serían las recomendaciones para evitar accidentes. Claro. ¿Tienen más reportes, obviamente, me imagino yo, usted me lo dirá, de mordedura de víboras, o no? En realidad, de reportes serán 100, 120 casos. Ah, son menores entonces. Son menores, pero ¿qué pasa? Sí se usa más suero antiofídico. Por lo menos llega entre 70 casos promedialmente anual, recibe suero antiofídico. ¿Cuál es la más frecuente, la mordedura más frecuente? La mordedura más... O sea, en nuestro país, las 4 peligrosas, que son la yara, la crucera, la coral y la cascabel. La yara y la crucera son precisamente las que el 99% son las que causan este tipo de lesiones. Este tipo de ¿Que se ubican en qué zonas del país? Se ubica en zonas rurales y en todo el país, menos Montevideo y Canelones, una parte muy cercana a Maldonado, sí hay. Pero no necesariamente están concentradas en algún punto, en alguna zona específica. No están concentradas, están distribuidas en zonas rurales. ¿Qué tiene que hacer una persona cuando le pica una yara? Bien. Por ejemplo. Cualquier accidentado por mordedura de ofidio, lo primero es tranquilizarse, retirarse, si fue en la zona, si fue manos, si fue miembros inferiores, retirarse todo lo que comprima, sea anillos, pulseras, zapatos, medias, ¿tá? Lavar la zona con agua y jabón, ir al centro asistencial más cercano, en el cual el suero está distribuido a nivel nacional. ¿Hay suero en todos los puntos del país? En todos los centros departamentales del país. ¿Y el personal de salud, el equipo de salud, saben cómo aplicarlo en cada caso? Porque los expertos son ustedes. El equipo de salud en sí llama al centro CIAT, al Centro de Intoxicación y Asesoramiento Toxicológico, al 1722, y ahí el médico de guardia le va a solicitar que le haga un examen de sangre y con las características de la lesión se le indica la cantidad de suero que se requiere. Claro. ¿Hay personas que pierdan la vida por estas situaciones? Nosotros, como hace más de 20 años tenemos sueros bien distribuidos, no tenemos muertes. Pero si uno dejara actuar el veneno y no requiriera o no fuera al centro asistencial, sí puede perder la vida, porque en sí el cuadro sistémico es de un trastorno de la coagulación, dando hemorragias. ¿Qué provoca una mordedura? Por ejemplo, como teníamos el caso de la yara. ¿Qué provoca la mordedura? La yara y la crucera, la clínica ¿son las que tienen igual. el veneno más potente, esas dos especies, o no necesariamente? No necesariamente son los más potentes. Capaz que cascabel y coral son más potentes porque son neurotóxicos, dan parálisis. Pero son menos casos. De cascabel hace muchos años que no se ve, y coral hubo un caso el año pasado. Ajá. ¿No? ¿Y con el caso de la yara y la crucera, entonces, qué es lo que sucede? A nivel local lo que vamos a tener es las 2 punturas, que son donde inocula los colmillos, una tumefacción, un edema, una inflamación local, y eso puede ir aumentando progresivamente. Y a nivel sistémico lo que da es un trastorno de la coagulación. Lo que hace el suero antiofídico, cuando uno lo administra y lo administra por vía venosa, por eso hay que ir a un centro asistencial, no se lo podemos llevar al camping, es neutralizar el veneno que circula. Entonces así prevenimos o tratamos las hemorragias. ¿Con qué?
O sea, hay que hacerlo rápido. No pueden pasar horas, digamos, ¿no? Claro. Me imagino. Lo más precoz posible, la administración es más seguro de que no requiramos una segunda dosis de suero antiofídico. En un estudio que hicimos, que presentamos en un congreso, más o menos el 70-80% de la población que sufría el accidente llegaba correctamente a un centro asistencial antes de las 2 horas para tener ya la aplicación. O sea que es rápido eso, Es ¿no? rápido. Es rápido. Y una vez que En nuestro llega, país, sí. ¿qué tiempo se dispara de espera? Entre que llega, se le identifica, se hace la comunicación. No, en media hora. Se Lo resuelve. único que pedimos es un tiempo de coagulación, que si está incoagulable va a llevar más de 30 minutos, y ya ahí ya se define la cantidad de suero que se va a utilizar. ¿En verano son más frecuentes los reportes? En realidad es en verano los reportes, porque la actividad biológica del animal invernan Claro. y salen a comer con los primeros calores. Y se reproducen y bueno. Y también Sí. es cuando la gente acampa más. Es cuando la gente está más en el campo, sí. Si bien también es un accidente laboral, ¿no? Para aquellos Claro, mucha gente que trabaja en el campo que trabajan en el campo tiene riesgos. Exacto. Ah. ¿Cuáles son los reportes más extraños que han recibido? Ay, extraños. Sí, o por lo menos llamativos. Sí, en también cuanto al departamento ustedes llegan consumo de drogas. Claro, por eso... Ah. No solamente por el tema Bien, de ofidio bien. me refería. No, claro. El centro, el departamento de toxicología, recibe más o menos 11.000 casos al año. 11.000 casos. Exactamente. Y distribuidos por agentes químicos, capaz que los medicamentos son los que llevan en la cabeza. Intoxicación por ingesta de Intoxicaciones medicamentos. por medicamentos, sean intencionales o no intencionales. Después le sigue lo que son los productos de uso doméstico. ¿Ah? Dentro del producto de uso doméstico tenemos todo lo que son los hidrocarburos, ¿no? El aguarrás, la nafta, el querosén, por ingestas accidentales, principalmente Son los niños, sobre todo, ¿no? Y algo que epidemiológicamente aparece mucho en el invierno es el monóxido de carbono, es el gas que Claro. genera las estufas. Para el caso anterior que usted mencionaba de las ingestas de estos derivados de los hidrocarburos, sobre todo con el tema de los niños, ahí es una situación compleja, además, porque obviamente quedan sometidos a una situación extrema, pero además hay una situación de lesión del aparato digestivo, ¿no? Que hay que tratarlo rápidamente. No, ahí hay que diferenciarlo de lo que es un cáustico, que es corrosivo, que es otra cosa. En realidad acá lo que tenemos de riesgo son lo que se llaman las neumonitis químicas, o sea, infecciones respiratorias a través... Yo pensé que me estaba hablando de ingestas No, claro, determinado por pero vía... por la ingesta puede pasar por ser volátil, Ajá. el hidrocarburo puede generar Claro, no, yo pensé que me hablaba del tema de ingesta líquida, muchas veces sucede, o hay reportes de niños intoxicados o con lesiones importantes. Ahí a va, nivel pero de esos son cáusticas. cáusticos. Esos son cáusticos que sí lesionan todo lo que es la vía digestiva y que es grave, sí. Nos queda toda la parte de la alimentación, ¿no? Intoxicación por alimentación, que también supongo que debe tener su pico en el verano, ¿no? Hay casos, sí, muchas veces son infecciosas las intoxicaciones alimentarias, entonces no se reportan a toxicología, pero sí tenemos la ingesta de hongos como la especie Amanita phalloides, que es una especie que también tiene sus riesgos y son hepatotóxicas, o sea, dan una falla hepática aguda y grave. Es gente que los recoge para comer y no sabe elegirlos bien, digamos. Exactamente, a veces no son bien reconocidos. Después lo que tenemos ahora en verano son lo que es la marea roja. Claro. ¿No? Que son el comer mejillones y... ¿Qué es la marea roja? La marea roja en realidad es una toxina que contamina lo que son los mejillones, almejas y todos los que son mariscos, en el cual cuando uno se alimenta puede tener cuadros. A veces solamente son gastrointestinales, que dan vómitos y diarrea, y a veces pueden ser neurotóxicos también. ¿Cuáles son lo más corriente en el verano relativo a los alimentos en cuanto a intoxicaciones?
Y es que depende del año. Si hay declarada la marea roja, seguramente es lo que vamos a tener de consultas. ¿La gente lo ignora o come igual sin hacer caso, digamos? No, en general sale la alarma por Dinara y se avisa. Y la gente en eso capta bien, de no comer mariscos. A veces cuando no se saben de la procedencia y tienen síntomas, a veces ahí es cuando llaman. Esta semana reportábamos de una persona fallecida por la denominada bacteria de la playa, una situación que se da a través de heridas, pero nos decía también la directora del Departamento de Salubridad de la Intendencia del Departamento de Sanidad, de Salud, que también es por la mala cocción que puede encontrar esa bacteria en los alimentos, en los frutos del mar, por una mala cocción de esos alimentos que puede llegar a generarse. Sí, en eso no te puedo ayudar porque es infeccioso. Eso. Ahí está. Puede ser, no, sí. No están al tanto ustedes de reportes. No, porque no es toxicológico. Claro. No es una de las notificaciones toxicológicas que se hace. Me apuntan desde producción Sí. que nos escriben desde Piriápolis que no hay suero antiofídico. No sé si es en el hospital local o de dónde viene ese reporte. En la página del Ministerio de Salud Pública están los centros asistenciales y departamentales que cuentan con suero antiofídico y está bien distribuido. Piriápolis... ¿Puede ser que se les haya acabado? No lo sé, pero Piriápolis era un centro que sí tenía, no sé si ahora se lo han sacado, pero tienen cerca el Hospital de Maldonado, tienen en Pan de Azúcar. O sea, por la zona de los cerros, que es rocoso, puede haber, debe ser una zona del país donde ocurren más accidentes. En el hábitat del animal, que principalmente son bañados, pedregales, sierras, zonas rurales, sí. Bien. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Y bueno, sobre todo estos temas que la verdad es que la gente debe conocerlos, sobre todo para saber cómo proceder ante situaciones no deseadas, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes. Y yo, por ejemplo, no sabía dar respaldo que en todos los hospitales departamentales están los sueros, y también conocer y dimensionar cuando uno se encuentra con, por ejemplo, una araña, saber que las de casa son más peligrosas que quizá otra que asusta más por su aspecto en otro medio, ¿no? Por supuesto. Muchas gracias. Gracias. Cerramos por acá entonces la entrevista con la profesora.